Hola, hoy día de postre. Hoy comemos postrecito. Miren estas dulzuras, lo que son estos amores, estas gallinitas. Ya hicimos gallinitas. En el tuto los invito que entren, que busquen nuestros trabajitos. Así que las gallinitas yo las amo, no saben cuánto extraño. Yo antes tenía gallinitas, acá en Bariloche no pude tener, pero son divinas, son un amor, son dulces, son cariñosas y bueno, nosotros las hacemos tejidas. Y ya saben que en nuestro canal hay unas cuantas, así que los invito a que entren, las busquen en el tuto, les voy mencionando. También las van a ir viendo por fotitos por ahí. Miren lo que son. Son un amor. Quieren hacer un buen regalo, algo dulce, algo que decore para todas las edades, para los niños y para nosotros los grandes, si queremos en alguna ventana, una galería, en el jardín, en la cocina, donde quieran. Así que, ¿qué les parece si hacemos estas bellezas que son súper dulces? Hoy, postrecito. ¿Nos ponemos a tejer? Bien, acá tenemos a las gallinitas bien de cerca. Miren qué belleza esta propuesta, tan divertida para decorar, para regalar, hacer buenos regalos, para poner en una galería. Miren qué lindas las gallinitas que son súper dulces. Y acá ya está en el tronquito, miren que está pegada, luego con unas puntaditas simulamos que son las patitas que está agarrada en el tronquito. Bueno, podemos hacer flores. Acá se le pueden agregar algunas ramitas secas. Estas son unas piñitas divinas. Y bueno, ven cómo la pueden decorar. Muy bonitas. La pueden hacer con hilo de algodón, la pueden hacer con lana. Yo en esta ocasión con lana. Y la verdad acá mezclé porque tengo lanas que son gorditas o estas que las tejemos dobles. Porque en estos pequeños trabajos ven que esta es una sola hebra, es más gordita. En estos pequeños trabajos podemos aprovechar todos esos puchitos y combinar colores, hacer con mucho color para que tenga alegría este trabajito. Ya de por sí, así solito, miren qué belleza. No, si son lo más, son súper tiernas. ¿Qué van a necesitar? Obviamente el hilado que más les guste, un poco de vellón, que por acá lo tengo yo, lo tengo un poquito más lejos. Algunos botoncitos o algo para colocar como ojitos, pueden ser tipo mostacillones, estos ojitos plásticos, los ojitos móvil, alguna piedrita. Yo por ejemplo estas piedritas le pegué en la flor. O si quisieran hacer alguna de las gallinitas tipo llaverito como para regalar, también acá dejo el arito. Y acá también tengo estas piñitas que yo fui recolectando cuando vamos a caminar. Con mi gordo, con mi media naranja y recorremos y juntamos ramitas. Miren, acá tengo más ramitas. Pueden ser tronquitos más gruesos, pueden pegar a toda la familia, pueden pegar una sola, pueden pegar dos, pueden hacer una bajo la otra con borlas. Ustedes pueden decorar con estas gallinitas como más les guste. La idea es que es un trabajo súper fácil y es ideal para hacer unos regalos súper original y para alegrar nuestra casa, obviamente. Bueno, con una aguja número 4 es con lo que voy a trabajar hoy, porque voy a tejer con la hebra finita esta doble y también con esta hebra un poquito más gruesa. Y como les mencionaba, es para aprovechar todos esos restitos que tenemos en casa. Una silicona en frío y la pistola de calor para cuando llegue el momento de, si lo van a poner en ramitas, para pegarlo y que quede más sujeto, mejor sujeto. Entonces, esta silicona y la de pistola, que mi pistola pobrecita la tengo por ahí. Porque está como viejita y no está muy presentable. Entonces la usamos así, siempre al toque. Vieron que ustedes cada tanto la ven a mi pistola que anda dando vuelta. Bueno, vamos a usar esa pistolita. Entonces, vamos a hacer un centro. Estos pollitos o gallinitas con tan solo 2 cuadraditos. Miren lo que es. Y hacen esta belleza. Súper fácil. Vamos a hacer un centro con un anillo mágico y en este centro vamos a cargar varetas separadas con cadenitas. Súper fácil. Tengo las 3 cadenitas. Para mi primer vareta, una cadena de separación y vuelvo a cargar
otra vareta, una cadena de separación, otra vareta. Así vamos a tejer en total 12 varetas y me quedo tejiendo. Una vez que están las 12 varetas, cadenita de separación y cerramos la hilera. Yo voy a combinar varios colores, entonces cada hilera que haga, voy a buscar una tijerita porque no la tengo, a ver, tengo por acá mi piquete. Cada hilera que haga vamos a cortar y vamos agregando otros colores. Entonces ahí ya cerré mi hilera y ahora vamos a empezar a ajustar el anillo y lo vamos a cerrar por completo. Ya saben que cuando hacemos un anillo mágico, le tenemos que hacer un nudito para que esto no se abra, ¿eh? Así que ahí lo voy a dejar para hacerlo después, pero no se olviden de hacer nudito. Si ustedes quieren, pueden tejer al mismo tiempo los dos cuadraditos. O sea, si hice este centro con varetas, con este mismo color ya me pongo a hacer el otro. Obviamente yo ya lo tengo adelantado, pero pueden ir trabajando con los dos cuadraditos al mismo tiempo. Ahora voy a traer este fucsia. Lo voy a dejar un poquito lejos porque es bastante fuerte este fucsia. Y miren que les voy a mostrar. Estas gallinitas y pollitos, yo los hice aquí con 3 varetas cerradas juntas. La que está colgada también tiene el mismo punto. Y no lo quiero mover para que no se quede moviendo. Este, por ejemplo, 3 varetas cerradas juntas. A este lo hice con un punto nuez de 4 varetas y lo cerramos y queda como en relieve, ¿ven? Y a esta otra la voy a hacer con un punto puff. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden elegir el punto que quieran y van a quedar todos distintos, pero al mismo tiempo van a quedar hermosos. Entonces, ustedes pueden elegir este puntito, si lo quieren con más relieve, lo hacen como este, con una nuececita, 3 o 4 varetas, depende el grosor que tengan de hilado para que resalte. El centro es igual para todos y el resto es igual. Lo único que pueden variar, si ustedes quieren, son estos puntos para que los trabajos queden como más divertidos. Entonces acá la opción va a ser el punto puff. Lo voy a hacer con 3 lazadas. Dejo una hebrita larga y en cada hueco donde hemos dejado una cadenita, acá voy a levantar mi primer lazada y voy a juntar una lazada más, tomo hebra y otra lazada más. Cierro, ajusto, cadena de separación. Y así me voy a ir moviendo con 3 lazaditas, 2 y 3. Las cierro, ajusto, cadena de separación. ¿Ven? Entonces tengo una versión más del puntito que quiero. Y con cualquiera de los 3 lo pueden hacer. Y la verdad queda muy bonita. Bueno, así vamos a ir rellenando cada uno de estos huequitos con un puntito puff. Recuerden que lleva una cadenita para cerrar, una cadena de ajuste, ahí, y una cadena para separar. ¿Ven? Miren qué belleza. Así me quedo tejiendo todo alrededor. Aquí también ya cerré con un puntito deslizado y obviamente con este también hacen lo mismo. Preparan los dos círculos y ya lo tienen listo para continuar con el próximo color. Acá con violeta le vamos a hacer un marco. También vamos a trabajar sobre cada uno de estos arcos. Entonces ahora vamos a tejer grupos de varetas. Levanto la primera vareta y tejo 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas en el mismo espacio. Esto va a ser una de las esquinas. Recuerden que yo les dije que son cuadraditos o granny, como quieran llamarlos. Hice la primera esquina. Ahora voy a saltar directamente, no hago cadenita, salto directamente al hueco próximo y tejo nuevamente 3 varetas. Ahí. Vuelvo a saltar al próximo huequito y otra vez tejo 3 varetas. Esto sería uno de los laterales. Ahí. Y aquí voy a
voy a preparar la próxima esquina. Entonces, en cada una de las esquinas vamos a tejer 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas en el mismo espacio. Entonces ya tengo mi segunda esquina. Nuevamente tejo grupitos de 3 varetas para hacer el otro lateral. Vieron que es súper fácil. Tejo esta y les muestro. ¿Ven? Ahí vamos formando de este círculo a hacer un cuadradito. Así me voy a quedar a dar toda la vuelta y no corto la hebra porque nos faltaría otra hilera más. Miren, ahí di toda la vuelta. Tengo todas las hebras acá. No me preocupo porque esto luego me va a servir como relleno. Así que si ustedes quieren hacer nuditos, cortan. En el centro sí hagan un nudito. En el centro porque es necesario. Pero si a ustedes no les molesta, las pueden dejar esas colitas que nos van a ayudar para el relleno, no molestan. Bueno, aquí yo no corté la hebra porque vamos a hacer toda una vuelta con puntos bajos. Entonces, por cada una de las varetas que me encuentro, tejo un punto bajo. Y cuando llego al arco de 2 cadenas, vamos a tejer 3 puntos bajos en cada uno de los arcos. Y aquí donde nos encontramos con las varetas, bueno, eso es fácil, vamos viendo el punto, así que tenemos que tejer un punto bajo por cada vareta que me encuentro. Súper fácil, así que me voy a quedar tejiendo, dar toda la vueltita. Aquí di toda la vuelta, cerré con un punto deslizado. Ahora, para no cortar la hebra, si ustedes quieren hacer nudito, cortan la hebra. Porque ahora vamos a empezar a unir. ¿Cómo los podemos unir? Los vamos a unir o cosiéndolos o haciendo un punto bajo o como más les guste a ustedes un punto deslizado. Yo acá tengo el otro, miren. Acá tengo los dos, tampoco corté las hebritas. Lo que sí voy a hacer, porque después quizás me olvide, es hacer un pequeño nudito aquí para que este señorito que está acá no se me revele y luego quiera abrirse. Listo, ya con eso me quedo tranquila. Entonces, ¿cómo los tenemos que unir? Vamos a poner los dos lados así y los vamos a unir. ¿Lo quieren coser? Pueden coserlos. ¿Quieren hacer un punto bajo? Cuando hacemos punto bajo va a quedar como un relieve. O pueden, no sé, como más les guste, con un punto deslizado. Ahora les voy a mostrar una forma que hasta ahora nunca les mostré, como para unir. Pero primero me voy a ubicar aquí. En el punto bajo que está en el centro, recuerdan que hicimos 3. Bueno, en ese punto. Y para no cortar la hebra, me voy a ir moviendo con puntos deslizados. Acá. Cuando llego aquí, ahora sí voy a empezar a unir. Y miren cómo lo vamos a unir. El primer punto, obviamente voy a buscar el puntito del otro lado. Voy a buscar este que no tiene nudo. Ahí busco el del medio y vamos a elegir la hebra de adentro. Vieron que el punto bajo, si ustedes lo miran, parece una cadenita. Bueno, la hebra de adentro de los dos cuadraditos, esta y esta. Por ahí lo vamos a unir y miren cómo vamos a unir. Primero voy a traer esta hebrita, punto deslizado. Voy a ir con mi aguja de atrás hacia adelante en el punto que continúa. Y vengo a buscar este que está acá, también tomando así la hebrita de adentro. Y ahora traigo la lazada y paso todo junto, o sea, tejo un punto deslizado. Va de nuevo, voy a buscar este puntito y de aquí voy a buscar con la aguja de adentro, de afuera digo hacia adentro, ¿ven? Así, no lo engancho de acá así, no. Lo engancho de aquí, de adentro y paso la aguja con un punto deslizado. Y así, punto por punto, es otra manera de unir. Pero bueno, hasta ahora nunca lo había mostrado. Es otra forma que lo pueden hacer también para unir. Queda apenas un pequeñito, muy sutil relieve y la verdad queda bonito también y es una forma más. Así, punto deslizado.
Recuerden que cada vez que tejamos un punto deslizado, la hebra siempre tiene que quedar media flojita, no lo vayan ajustando, porque el punto deslizado cuando ajustamos tiende como a fruncir los puntos, entonces queda un trabajo un poquito tenso. Siempre flojito, ven, así, uno y uno, y voy deslizando mi aguja, entro por aquí, busco el de acá y voy hacia adentro, tomo la hebra y paso, ahí, ven, hasta llegar al otro al punto central del arco. Recuerdan que eran 3. Bueno, ahí voy a hacer nudito. Ya saben, lo pueden coser acá. Este sería el último nudito y corto. Lo pueden coser, pueden usar punto bajo como les mencioné. Miren cómo les va a quedar. ¿Ven? Miren qué bonito. Y es otra manera más para cuando queramos unir piezas. Bueno, ahora nos va a quedar así. Vamos a cerrarlo de este lado. ¿Ven? De este lado vamos a hacer lo mismo. Va a quedar como una especie de, no sé, una bolsita pero sin fondo. Porque no tiene fondo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ahí vamos a dejar, siempre dejamos una colita, una hebra para después poder hacer un nudo. Entro al del medio, busco el del medio del otro lado, ahí. Traemos la lazadita y ajusto. Y acá mismo empiezo. Tomo el de este lado y el de este lado y cierro. Lo voy a hacer de vuelta porque se me zafó. El de este lado y el de este lado. Ahí. Va de nuevo. El de este lado. Ven que con mi aguja vengo de atrás hacia adelante. Y acá tengo que enganchar el ganchito de la aguja porque es mucho más fácil. Y la llevo hacia adentro a la aguja. ¿Ven? Ahí. Una vez que tengo los dos aritos, cierro. Cuando estiro aquí esta hebra para hacer el punto deslizado, ahí es donde tiene que quedar flojo, que no quede apretado. ¿Ven? Ahí, flojito. Entonces las uniones siempre nos van a quedar elásticas, si no queda todo como muy tenso. Bueno, así como hicimos el otro lado, me quedó uniendo este otro de la misma manera. Bien, acá tenemos la bolsita sin fondo. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Entonces, ahora, para formar el cuerpito, estas colitas que quedaron acá, si la van a dejar adentro del tejido, entonces, miren lo que van a hacer. Se las van a llevar hacia adentro. Ahí enganchan un nudito para que me quede adentro porque ahora tenemos que unir estos bordes. Y estas colitas van a molestar. Entonces, o ya las pueden enhebrar y se las van a llevar a pasear por dentro, o directamente las enganchan y las dejan ahí adentro para que no molesten. Así trabajamos en la unión de esta gallinita cómodos. Tenemos que trabajar cómodos siempre, por más sencillo que sean los trabajos. Yo las voy a dejar, les mencioné que me van a servir como relleno, no me molestan. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la primera unión. Miren cómo lo vamos a doblar, así. Ahí van a juntar los centros, porque vamos a empezar a unir desde acá. Si ustedes lo prefieren, le ponen un alfiler de gancho, un ganchito, algo que lo sostenga y empiezan la unión. Y si no, ya directamente comienzan con la unión. Entonces, acá también voy a dejar una hebrita larga y empezamos de la misma forma. Tomo aquí 2 puntitos, ajusto y comienzo nuevamente la unión de la misma manera que ustedes elijan. Yo voy a hacer obviamente de la misma forma que uní esos 2 laterales, pero si eligieron coser, bueno, ustedes van a coser obviamente y van a elegir cerrar de la misma manera. Bueno, acá justo tengo el nudito, así que tengo que bailar un poco. Ahí.
justo está el nudo del tejido de la vuelta anterior, ¿ven? Y así lo voy a ir cerrando, punto por punto. Cuando llego aquí al centro, obviamente, ahí tenemos que verificar que esté bien unido este centro con este. Pero de la misma forma, cuando llego a este extremo, cortamos la hebra. Me quedo tejiendo esta piecita. Bien, miren, ahí quedó cerradito. Nos quedan estas hebras, que estas sí las voy a enhebrar luego en una aguja y las voy a llevar a esconder por dentro. Entonces ahora sí nos va a quedar una bolsita y con fondo, ¿ven? Así. Así nos tiene que quedar. ¿Cómo vamos a girar la pieza ahora? Así de frente. Y vamos a unir de esta manera, ¿ven? Cualquiera de los dos lados. Y comenzamos a unir aquí nuevamente de la misma manera. De la manera que hayan elegido unir esta piecita. Con la diferencia que a este lado no lo vamos a cerrar del todo. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que rellenarlo. Entonces acá también vamos a ir encontrando una hebra de cada lado y comenzamos a tejer estos puntos deslizados. Y justo acá tengo el nudito nuevamente, ahí está. A ver dónde lo pincho, ahí. Bueno, así me voy a quedar uniendo uno y uno. Esperen que se me zafó, uno, ahí. Hasta llegar aproximadamente, vamos a dejar 2 deditos o 3 centímetros de abertura porque vamos a rellenar. Entonces yo me quedo tejiendo hasta acá y ya les muestro cómo vamos terminando esta gallinita porque ya falta muy poco. Bien, acá me detuve y les tiene que quedar algo así. Una cosa como esta, más o menos. Miren qué bonito. Bueno, llega el momento de rellenar. Ven que no corté la hebra, porque tenemos que terminar de cerrar. Ustedes acá van a rellenar como más les guste. Si lo quieren bien gordito, a esta gallinita, gallo o pollito, lo pueden hacer bien gordito. Si no, más o menos. Les voy a comentar algo. El pollito, yo lo tejí con una aguja número 3. Así les cuento por qué me salió más chiquitito, que no hay que cambiar nada si ustedes quisieran. Por lo contrario, si lo quieren hacer un poquito más grande, bueno, pueden utilizar una lana o un hilo más gordito y una aguja 4,5, por ejemplo. Yo a este lo tejí con una 4, pero miren, al pollito, ven que es más chiquito, pero es igual, son los mismos puntos. ¿Qué es lo que no hice en el pollito? Cuando hacemos el cuadradito, la última vuelta de puntos bajos no se la tejí. Y lo tejí, esperen que agarré la aguja equivocada. Lo tejí con esta, que es una número 3. Entonces quedan las piezas más pequeñas. Y miren la diferencia de tamaño. Hice exactamente lo mismo. Lo único que me salté fueron los puntos bajos de todo alrededor del cuadrado. La unión la hice exactamente igual. Así que igual la hice con el punto deslizado y con la aguja más finita. Entonces quedó el tamaño del bebé. Y esta está tejida con una número 4. Así que ustedes verán el tamaño que quieren hacer. ¿Quieren hacer toda la familia? Lo pueden hacer. Y si quieren hacer un pollito más pequeñito, bueno, pueden elegir la lana más finita o el hilo más finito y una aguja, un 2,5 o la misma 3. Si el material es más finito, puede funcionar igual. Acá simplemente me voy a quedar a terminar de cerrar porque el relleno hasta ahí me gustó. Porque es como que voy a hacer la gallinita. Y eso es todo por ahora con el tema del cuerpo. ¿Ven? Acá estoy llegando al final. Esto es un trabajo muy, muy sencillo. Ahí. Nudito. Dejo el relleno por allá. Y acá me quedaría esconder estas hebras, que es lo que me voy a quedar haciendo. Así comenzamos a hacer la colita, la cresta. Para la cresta, bueno,
el color característico es el rojo, pero miren, estas gallinas son de todos colores, así que es más o menos como que, bueno, si les gusta lo hacemos en rojo, pero si no, pueden ir con cualquier color porque ellas son multicolor, parece ser. Y eso es lo divertido. Ustedes lo pueden hacer con el color que se les ocurra. Yo lo voy a hacer con rojo y amarillo el piquito, pero bueno, ustedes elijan, ¿eh? No necesariamente tiene que ser esos colores. Me quedo escondida estas ideas. Bueno, otro detalle. Para la cola, como hice con todos, yo la cola esta, después se las voy a explicar, esta como es el gallito, se la hice diferente. Ahora vamos a hacer el de la gallina. Este es el de la gallina, pero después les cuento esta. Yo repetí el color de los pétalos de la flor. ¿Ven? Este era un rojo oscuro, como un bordón. Este es pollita. Tiene la cola de la gallinita. Y esta es la colita. Ese es un detalle. Y otro detalle, a él lo hice con el triángulo al revés, que lo pueden hacer de la forma que quieran. Miren, si ustedes notan, la parte recta, que es la que va a apoyar aquí luego, ahí lo voy a pegar y luego con unas puntadas en naranja voy a simular que son las uñitas, las patitas que tienen ellos. Pero a ella, a la señora, la voy a hacer con el triángulo acá, que termine el pechito ahí unido como está el pollito y como está la otra señora gallina, y la parte recta la voy a dejar para atrás. O sea que ustedes lo pueden elegir, lo pueden hacer así o lo pueden hacer así, de las dos maneras. Y si no, hacen uno así y el otro para el otro lado. La cosa es divertirse, acá hay que divertirse. Bueno, vamos a hacer la cola de esta señora y acá atrás. ¿Ven dónde está la parte recta? Voy a tomar un punto, obviamente dejamos siempre una hebra media larguita. Vamos a trabajar en este lado, en el centro y en este lado. Entonces voy a elegir, viene acá en el borde, cualquier punto, el que a ustedes les parezca que está más cómodo. Bueno, ahí pellizcamos un poquito. Acá van a tener que apretar un poco porque la gallina ya está rellena. Ahí. Entonces hay que apretar la pieza esta. Voy a hacer una cadenita y en este mismo punto voy a tejer 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Vengo aquí al medio y tejo un puntito ahí, un puntito abajo. Entonces, ya hice uno de los costaditos de la colita, que vendría a ser esto. Son como tres plumitas vienen ahí. Bueno, ahora, el del medio, de aquí, desde este punto abajo, voy a pasar así, por el medio. Y en el mismo espacio voy a tejer 3 o 4 varetas, las que ustedes crean necesarias. ¿Sí? Ahí. Hice 3, voy a hacer una más. Y 4. Ahí. Y ahora voy a bajar de este otro lado y tejo el punto bajo. Bien. Me detengo para mostrarles. Esta obviamente que hay que enhebrarla. Entonces hicimos esta cortita, esta que es más larga y más ancha. Y ahora vuelvo a repetir esta misma que hicimos aquí. Con 3 medias varetas. Vieron que la cola de la gallina, de las gallinas, son más cortitas que la de los gallitos. Después les voy a explicar la del gallo. Es simple, pero bueno, me causa gracia. Una. Ahí, esta que se metió en el medio. Esa no va. 2 y 3. Y en el mismo espacio, acá voy a cerrar con un puntito deslizado, cadenita para hacer un nudo. Dejo una hebra ahí un poquito larga para poder enhebrar en aguja y llevarla a pasear por aquí adentro. Miren qué
preciosa esta colita. Bueno, la colita de la gallina. Para el gallito, punto bajo y tiene 2 medias varetas, punto bajo. Salto a otro punto. Tiene punto bajo, hice 2 cadenitas, una vareta, 2 cadenitas y punto bajo. Y para la cola, que es más larga, ven que él la tiene diferente, ¿no? Acá hice el punto bajo, levanté con 2 cadenitas, 2 varetas comunes, una vareta doble, 2 varetas comunes, punto bajo, hice solitos como que se va redondeando. Entonces hicimos 3 plumitas vendrían a ser, ¿eh? Como que la cola del gallo es un poquito más larga. Bueno, me pareció súper divertido combinar y hacer de distintas maneras. Bien, esto obviamente a esconder. Ahora vamos a buscar el rojo y el amarillo para hacer la crestita y el piquito. Bueno, acá ya escondí las hebras. Me encanta, quedan súper graciosas. Vamos por la crestita. Y de paso les cuento, nosotros ya hicimos varias gallinitas. Y las pueden buscar, obviamente se las vamos a dejar por aquí por la pantalla, pero las pueden buscar. Tenemos la familia de gallinitas, el gallo, el pollito. Tenemos unas gallinitas como llavero que son también todas muy muy dulces. Tenemos la canasta que es huevera, pero puede ser para un montón de otras cosas en forma de gallina que es preciosísima. Así que bueno, los espero que entren al canal y busquen que tenemos varias gallinitas porque a mí me encantan las gallinas. Bueno. Acá vamos a buscar de donde está esta esquinita unos 3 puntitos hacia atrás y acá va a comenzar la crestita. Vamos a ir buscando estos puntos que se ven aquí y voy a hacer una cadena de ajuste, 3 cadenitas, vuelvo al mismo punto y cierro con un punto deslizado. Me muevo al punto siguiente con un punto deslizado. Y otra vez, 1, 2, 3. Lo pueden hacer 3 o 4 veces, lo pueden hacer de menor a mayor, como ustedes quieran, ¿eh? Yo les muestro cómo hice esta. Ahí está, punto deslizado. Me muevo una vez más, punto deslizado, otra vez. 1, 2, 3, punto deslizado. Y la voy a mirar. Ahí. Si me gusta como queda, lo dejo. Y si no, le hago una más. Que le puedo hacer 4 porque quedan graciosas. Entonces le vamos a hacer una más. Le vamos a hacer una más. Como hacemos, nos movemos un punto, siempre con puntito deslizado. 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo al mismo espacio. Ahí. Cadenita para nudo y vamos a dejar una hebra. Ay, hay que cortar ese. Un poquito larga para poder enhebrar y esconder. Tenemos la crestita, que pueden ser de 3, puede ser este más bajito, acá uno más gordito y uno más. Ustedes van a ir jugando. El pollito tiene 3 apenas, ¿ven? Miren qué dulce. Bueno, voy a esconder estas hebras por dentro para poder hacer cómoda el piquito. Bien, para el piquito también dejen una hebra ahí, cosa que lo puedan enhebrar y esconder luego con la aguja. Vamos a ir ahí. Voy a dejar un espacio, no lo voy a hacer pegado a la crestita, un espacio apenas ahí, un puntito más abajo. Y hacemos ahí una cadenita. Aquí voy a hacer una vareta. Y bajo con una cadenita al mismo espacio, ahí, con un punto deslizado. Verifico que me guste antes de cortar la hebra, porque por ahí si es mucho o si es muy largo, ahí está, a mí me gustó. Si lo quieren hacer más bajito, pueden hacer una cadenita y una media vareta, pero ahí me parece que está bien, entonces sí voy a cortar.
y termino de cerrar este nudito. Entonces, estas sí las voy a esconder a las dos por dentro. Me voy a quedar haciendo ese trabajito. Bien, miren este dulce de leche. Si no es un amor, un amor. Acá, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a pegar estos ojitos. Si ustedes no tienen estos ojitos, pueden ser también botones o alguna mostacillón medio gordito. Si prefieren cortarlos, también los pueden cortar. Yo no se los voy a cortar porque van a quedar ahí calzaditos adentro. A ver, porque ahora me lleno de pegamento los dedos. Bueno, ¿qué más pueden hacer? Pueden hacer, miren dónde se los voy a poner. ¿Ven que tiene ahí el huequito de la esquina? Entonces aprovecho y lo hundo ahí hacia abajo. Ahora sí, tiene cara de gallinita. Obviamente que le voy a pegar el otro, pero verifiquen que estén los dos parejitos, que no quede uno más arriba que el otro. Les mencionaba, pueden cortar alguna ramita seca, no necesariamente tienen que tener así tronquitos, o pueden hacer algún nidito, los pueden colgar en forma uno hacia arriba, otro más abajo, así en hilerita, que quedan muy lindos también, con borlas, con piedritas de bijú. Bien, ahí le pego los ojitos y ya tenemos a la familia completa. Miren lo que es esto. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Bueno, podemos pegar ahí los tres juntitos, en una ramita, en un tronquito. Pueden pegar a la señora y el señor gallo ahí. Y el pollito más acá. Pueden hacer uno más chiquitito si quieren, también con algún material más fino. Tejen florcitas. Acá yo tengo estas piñitas que son una dulzura. Me encantan por el tamaño de estas piñitas que no sé cómo se llamará este pino, pero no saben, es hermoso. Intenté a ver si podía hacer semillitas para los pinitos, porque a mí por semilla los pinitos me crecen aquí. Quería hacer con esta y no pude. Pero bueno, le ponen aquí una cadenita. Yo hice una cadenita para esta otra. Una cadena con 2 o 3 hebras. ¿Ven? Tiene la cola de la señora gallinita. Lo pegan, luego con este naranja le simulé las patitas que está agarrada al tronco. Alguna florcita, piedritas, bueno. Como ustedes quieran decorarlo, la verdad que valen la pena, quedaron preciosos, son muy dulces, muy tiernos y ya saben, en el canal tenemos más gallinitas y también pueden aprovechar y pasar a ver, divertirse, tejer estas bellezas y regalar para toda la familia que siempre son bienvenidas. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tutorial, ¿sí? Otro encuentro más dentro de unos días. Bueno, muchas gracias, besitos, chau.